Ok, muy bien. Vamos a orar para iniciar. Hoy tenemos esta clase del plan de reducción de deudas en la familia, hablando de las familias en prosperidad, y vamos a ver algunos aspectos interesantes de la palabra que tienen que ver con aquello de las deudas. Y como siempre, tenemos el aspecto práctico y luego el aspecto finalmente terapéutico de cómo reducir las deudas o cómo nos sentimos con las deudas que tenemos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana por esta noche, por la oportunidad que nos das de tener esta clase de familias en prosperidad. Hoy, como siempre, te pedimos que tú seas quien toque nuestras mentes, nuestros corazones, que tu palabra nos ilumine, Señor, y nos exponga la verdad. En ella podemos encontrar, Señor, como ella misma lo dice, la verdad que nos hace libres. Permite que la clase y el interactuar traigan a nuestra vida, Señor, dirección, y que cada día podamos honrarte, porque cuando tú traes la luz, entonces, como dice Juan, las tinieblas se van disipando. Gracias te damos, nos ponemos en tus manos esta noche en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Creo que sin lugar a dudas, las finanzas es algo que todos manejamos, pero también es un aspecto en las que en algunas ocasiones también hemos caído en deudas. No importa a veces, aunque seamos expertos en finanzas, eso no significa que a veces en la práctica no tengamos el problema de la falta de liquidez, o que tengamos la tentación de sacar cosas y después tengamos problemas para liquidar esas cosas. Y creo que eso tiene que ser una lucha toda la vida, y más ahora, porque ahora vivimos en lo que le llaman la generación de la inmediatez. Entonces, como queremos el placer inmediato, el disfrute inmediato, uno dice, bueno, pues si yo quiero una pantalla de 85 pulgadas, vuelvo a insistir, o sea, ¿quién me va a impedir, hombre? Nomás voy y la saco y echo tarjetazo. ¿Sí? Siempre está, o sea, está ese carro bonito que me gusta, pues mejor vendo el mío, hombre, aunque esté bueno, lo vendo, voy a comprar ese carro. No le hace que me encharque 5 o 6 años. Marilena, ahora ya estamos viendo la manera, el carro que tenemos está cumpliendo 6 años. Bueno, a ver si lo renovamos. Y ahí estamos en un estira y afloje, porque yo quiero sacar uno nuevo. Y ella me dice, no, vamos a sacar uno usado, no nos vamos a encharcar otra vez 6 años, o otra vez estar pague. Bueno, siempre hay la tentación. Y vivimos en un mundo donde te presenta las oportunidades. No hay problema, no pasa nada. Bueno, la única cosa es que siempre que hacemos eso, estamos comprometiendo el capital del futuro. O sea, estamos disponiendo de un dinero que no tenemos. Y más, cuando tenemos la seguridad de que lo vamos a tener, está bien, pero a veces ni siquiera tenemos la seguridad de si lo vamos a tener. Entonces vamos a ver qué es el plan de reducción de deudas. Y vamos a ver algunas cosas bíblicas. Dice, el tema marco es recuperando la libertad financiera y emocional de la familia. Esto es muy relacional, lo financiero y lo emocional. Ahorita platicábamos, Manuel y yo, cómo somos una unidad indivisible entre espíritu, alma y cuerpo. De lo que pasa en el espíritu afecta el alma y afecta el cuerpo, pero lo que afecta el cuerpo también afecta el alma y afecta el espíritu. Entonces vamos a ver cómo recuperar la libertad financiera y emocional a la vez. El propósito de esta semana es ayudar a la familia a enfrentar sus deudas con claridad y esperanza y estrategia. Es decir, no solamente diciendo, no, tú puedes, eres un, ¿cómo dicen? Eres un victorioso, eres un hijo de un rey. Bueno, con frases,
Sí, o sea, con frases bonitas, pues te puedes animar un rato. Pero aquí la cuestión es, bueno, sobre una base de esperanza, vamos a hacer una estrategia. Tenemos que bajar esa estrategia. Y comprendiendo su impacto financiero y emocional y diseñando un plan realista y progresivo para la liberación. Tenemos aquí el pilar bíblico. Hay algunos textos bíblicos, por ejemplo, dice, el que pide prestado es esclavo del que presta, Proverbios 22:7. Obviamente está hablando claramente de las finanzas. Y lo dice, no debáis nada a nadie, sino el amarse unos a otros, Romanos 13:8. ¿Sí? Y yo agregué también que dice, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da, en contraposición con el justo. O sea, el impío siempre vive prestado y siempre vive endeudado, pero el justo es al revés. El justo, puesto que se apega a la palabra y a la palabra de sabiduría que dijimos la semana pasada y al dominio propio, entonces Dios le permite tener y le permite tener para prestar. Yo me admiro, le he compartido a algunos de ustedes, mi papá tiene 86 años y mi papá tiene 84 años. Y mi papá, mi mamá, especialmente mi mamá siempre que le pide uno dinero, siempre tiene. Y mi mamá nunca ha trabajado. Pero es que mi mamá es como el ratoncito, va guardando, va guardando. Ella vive una vida muy austera, es feliz, ¿sí? Digo, cuando vamos para allá, a veces le decimos mamá, porque cuando nos toca ir en diciembre, ella acaba de cumplir años, ella cumple años el 13 de diciembre. Entonces cuando vamos, mamá, la vamos a sacar a comer y no quiere. Dice, no gasten, mejor traigan algo. Y claro que en ocasiones sí lo hacemos, pero últimamente no, vamos mamá, usted se lo merece, o sea, vamos a ir usted, papá, nosotros, vamos a ir a celebrar, o sea, entendemos que hay tiempo en que podemos ahorrar, pero hay tiempo en que usted tiene que dejarse querer, porque mi mamá vive una vida muy austera, pero también yo pienso que ella es muy apegada al mandamiento de cuidar lo que tiene. Entonces aún a esta fecha, mi mamá si uno le pide dinero ahí tiene guardadito. Y mi papá siempre vive ahí con ella porque le dice, ¿no me quiere decir dónde tiene el dinero guardado? Le digo, no, porque usted sí lo gasta. Usted sí va y lo agarra y lo gasta, mi mamá no. Aunque mi papá ya a estas alturas ya no se puede mover sin mi mamá y sin mis hermanos. Pero me doy cuenta cómo la vida del justo, apegándose al mandamiento y al dominio propio, puede tener siempre. Entonces, este es el marco de referencia bíblico que la Biblia sí nos habla del dinero y nos habla de que sí existe la tendencia a endeudarse, hay la tendencia a deber las cosas y la recomendación es no debas a nadie, no te hagas esclavo, ¿sí? Ahí se utiliza la palabra, bueno, en una parte habla de la palabra dulos, que es la palabra esclavo, ¿sí? Es la palabra siervo. Entonces, nadie de nosotros quiere ser siervo en el sentido estricto de la palabra. Queremos tener libertad. La libertad es lo contrario a la palabra siervo en ese sentido. El enfoque teológico, pastoral, dice que la Biblia no demoniza la deuda, pero sí advierte con claridad su potencial de esclavitud. Dice, la deuda prolongada no solo compromete los recursos económicos, sino también la paz, la libertad interior y las relaciones familiares. Aquí debemos entender, porque a veces podemos ir a los extremos y tratar de demonizar toda clase de deuda. Ahora hay algo que le llaman la deuda inteligente, ¿sí? Por ejemplo, algo que le llaman la deuda inteligente es el usar las tarjetas. Porque las tarjetas las usas y lo tienes un mes y medio para liquidar. Si utilizas la tarjeta y antes del mes y medio liquidas todo, o sea, tú pudiste usar mes y medio ese recurso sin pagar nada excedente.
Pero los bancos siempre le apuestan a que no te acuerdes pagar o que no tengas para pagar todo. Y entonces ahí es donde ellos empiezan a ganar. ¿Sí? Una deuda sería inteligente es, lo pago, pero antes del mes y medio liquido la tarjeta. La vez pasada hablamos de que las deudas inteligentes son, por ejemplo, una hipoteca. Una hipoteca es una deuda inteligente. ¿Por qué? Porque aunque te van a cobrar mucho más, cuando tú termines de pagar esa casa va a valer mucho más de lo que tú la compraste. Entonces, si lo que tú compras, como dice Gilberto, lo que tú compras a plazos, a meses o años, se terminó antes de que termines de pagarlo, entonces no fue una deuda inteligente. Y hablamos de los teléfonos, que ahora te dan un teléfono, órale, a 2, 3 años, y resulta que a los 2, 3 años ya el teléfono ya está inservible. O sea, cuando estás terminando de pagarlo, ya el teléfono ya no te sirve y tienes que volver a comprar otro. Sí, se desvalorizó ya. La devaluación cayó sobre él y entonces no son deudas inteligentes. Entonces aquí debemos entender que las deudas, sobre todo prolongadas, que no son inteligentes, van a caer en el deterioro de nuestra economía, de la paz interior y de las relaciones familiares, a menos que haya. Hace poco nos enteramos de alguna persona que su papá siempre le decía, no hay dinero, no hay dinero, pero tenía dinero para otras cosas que no eran buenas. Y esa persona se siente mal al recordar eso. Pero vimos, por ejemplo, el testimonio del hermano Javier. El testimonio del hermano Javier dice que su papá le decía, no hay dinero, ¿pero por qué? Porque vamos a comprar una casa. Entonces hasta ellos colaboraban para comprar la casa y finalmente compraron la casa, una casa muy grandota. O sea, cuando hay estas situaciones de familia, que realmente no hay dinero, pero estamos desperdiciando el dinero, hay resentimientos después hasta mucho tiempo en la familia. Pero cuando lo hacemos y lo hacemos con propósito, hasta la misma familia también colabora. Vamos a seguir adelante. ¿Cómo afectan las deudas en la salud mental? Fíjense, una de las cosas que yo pienso que afecta en la salud mental es en la cuestión de la vergüenza. Para mí la vergüenza es uno de los síntomas capitales, porque veo que es lo primero que sintió Adán y Eva cuando quebrantaron el mandamiento. Bueno, lo primero dice que sintieron miedo y se fueron a esconder. Pero ellos le dijeron al Señor, es que sentimos vergüenza. Y el Señor le dice, ¿pero por qué tienes vergüenza? ¿Sí? La vergüenza es aquello que nosotros tratamos de tapar con las hojas de higuera, con justificaciones, para no ver las cosas que realmente dan pena. Dice aquí, las deudas son un motivo de vergüenza para muchas personas. Son una responsabilidad que han aceptado, pero que no han podido cumplir, lo que pone en entredicho su palabra y su estatus como persona de confianza. O sea, este es el meollo del asunto. O sea, como no pudimos quedar bien, sentimos la vergüenza, pero porque las personas ya no van a tener, vamos a caer de la imagen que teníamos con ellos y hemos perdido la confianza ante las personas y luego ante los demás que se enteren. A veces son cosas muy sencillas, pero a veces son cosas muy, muy penosas. Por ejemplo, cuando yo saco algo y luego no lo termino de pagar y luego vienen y me lo quitan, cuando me despojan, por ejemplo, el juez dice, pues hay que despojarlo. Entonces te quitan todas tus pertenencias para tratar de resarcir lo que debes. A veces puede ser una cosa de la casa, a veces puede ser tu carro, a veces puede ser tu casa. Entonces es muy penoso que otro círculo de personas se empiecen a enterar que trataste de hacer una torre, como dice la Biblia, y no planeaste cómo terminarla. Dice, por tanto,
aquí ya podemos encontrar el primer problema de las deudas. La vergüenza de estar endeudado menoscaba la confianza de una persona, ofreciendo una peor versión de sí mismo a su familia, pareja y amigos. Digo, no creo que una persona siempre vaya a ser así, pero siempre, si una vez nos pasa, pues ojalá y tengamos oportunidad de aprender. Pero como dice aquí, empezamos a proyectar una imagen que no queremos. Yo creo que a nadie le gusta presentar una imagen con cosas malas. Y esta es una de esas cosas que es muy fácil, en las que es muy fácil caer. Las relaciones, dice que se afectan las emociones, se afectan las relaciones, dice las deudas también impactan al círculo de relaciones que se encuentran fuera del hogar, como los amigos y la familia. Esto se debe a que el estrés financiero genera una ansiedad constante que afecta nuestra capacidad de relacionarnos de manera positiva. En vez de estar contentos y hablar de diferentes temas, la preocupación constante por las deudas suele conllevar a conversaciones monotemáticas, estados de ánimo negativos y comportamientos irregulares. Yo creo que está ligado lo uno con lo otro. Yo no sé si les ha pasado a ustedes que a veces cuando se tiene alguna situación económica fuerte, a veces hasta se le puede ir a uno el sueño. Pero también cuando uno se reúne con la familia o los amigos, es recurrente el tema, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si hay una preocupación constante por el dinero, probablemente vamos a estar, lo que traemos introyectado lo vamos a estar sacando, porque está pesando eso en nuestro corazón. Tarde o temprano, si alguien está enfocado mucho en la cuestión del dinero, el dinero es porque a lo mejor trae alguna situación con el dinero. O a lo mejor con los hijos, ¿verdad? Si siempre estamos ahí sobre ellos, sobre todo tratando de cuidar las cosas, es mucho más fácil juntar a la familia, porque si los hijos no saben el contexto. Una de las cosas que Marilyn y yo hemos hecho con nuestros hijos últimamente es juntarlos y decir, mira hijos, esto es lo que estamos haciendo. Porque a veces ellos piensan que no nomás decimos que no hay dinero, nomás porque sí. O sea, esto es lo que estamos haciendo para que vean hacia dónde se está yendo nuestro dinero. Entonces, algunos dicen, bueno papá, nosotros también te podemos ayudar, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, y empiezan a dar ideas. Entonces, no solamente decimos que no hay dinero. Por ejemplo, ahorita es un tiempo que regularmente nosotros le hemos dicho a los hijos, no hay dinero. Pero ahorita, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos remodelando nuestra casa. Y ellos mismos lo ven, porque nos acompañan. Mira, ahora pusimos esto, ahora pusimos lo otro, ahora pusimos aquí, ahora pusimos acá, y ahora contratamos esto, y ahora contratamos lo otro. Y que remodelar una casa no es fácil, y luego también echar a andar todo lo que tenía. Entonces, pero las relaciones se pierden cuando no lo decimos y nosotros estamos cargando. Hay personas que cargan solo las deudas. Hace poquito me enteré de una persona, es una persona muy espiritual, pero la familia no sabía que estaba endeudado hasta las chanclas con las tarjetas. Y él estaba teniendo situaciones de enfermedad físicas, pero yo pienso también que había muchas enfermedades emocionales. Porque sencillamente hasta que ya no pudo más y le dijo a la familia, es que debo esto y ya me están diciendo que me van a embargar. Pero ¿por qué no nos habías dicho? Pues a lo mejor por eso le dijimos, que no quería pasar la vergüenza, la pena, no quiere que quiten en él la confianza, quería mantenerse como el hombre que sostiene la casa. Entonces, parece que no, pero las relaciones sí afectan también la cuestión las deudas afectan nuestras relaciones. Ahora, ¿cuál es el deseo de Dios? Mire, Dios desea familias libres, no atrapadas por la angustia financiera. Afrontar las deudas con verdad y estrategia, volvemos otra vez. O sea, la primera clase vimos la honestidad.
que ser honestos, hay que tener la verdad. Entonces, esto es lo que tengo y esto es lo que debo. Y luego planear una estrategia, no solamente basarnos en declaraciones espirituales. Ahora se ha dado mucho en el ámbito espiritual. Tú decláralo. Yo soy libre de deudas, yo soy libre de deudas, yo soy libre de deudas. Pero una declaración espiritual sin una estrategia no nos lleva a ninguna parte. Porque sin darse cuenta, las iglesias han caído en lo que le llaman como mantras. Porque hay otras religiones que manejan los mantras. Que si tú repites el mantra finalmente, pues yo creo que estará basado en el hecho de que si repites una mentira 1000 veces se hace verdad. Yo no encuentro otra razón para que una persona repita un mantra y crea que ese mantra, como los católicos que repiten el Padre Nuestro, o gente, yo no sé si se dieron cuenta, pero hoy pasaron donde estaba la cabaña del Mencho y había un buró donde estaba escrito el Salmo 91. Tenía ahí a la Virgen y tenía el San Judas, pero también tenía escrito el Salmo 91. Hay gente que cree que tener el Salmo 91 y poniéndosela debajo de la almohada, o esa la Biblia, ya va a actuar. Las mantras son así y las declaraciones también son así. Y no, si yo digo que estoy bien y me va a ir bien, pues finalmente me va a ir bien. No te va a ir bien si no está ligado a una estrategia. Porque Dios jamás bendice a alguien que no hace nada. O sea, sí hiciste mucho para endeudarte, pero ahora no haces nada para salir de ello. Dice, es un acto de fe responsable, no de culpa. Claves bíblicas a trabajar con las familias. Dice, la libertad financiera es la parte del bienestar integral. Reconocer la deuda no es un fracaso, es el inicio del camino de la salida. El amor, la unidad y la corresponsabilidad están por encima de cualquier deuda. Bien, vamos adelante. Fíjense, encontré este pasaje que yo le puse prestar contra pedir. O sea, por una parte la Biblia siempre nos dice, no te endeudes, no le debas nada a nadie. Si te endeudas vas a tener problemas emocionales, problemas físicos, vas a tener problemas con la familia. Pero por otra parte, fíjense lo que Dios dice. Dice, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a la tierra en su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones. Dice, aquí utiliza el término préstamo, pero en el sentido positivo. En el sentido de que tú eres quien lo vas a hacer. Dice, y tú no pedirás prestado. O sea, si estamos pidiendo prestado, entonces quiere decir que hay algo que no está funcionando del plan de Dios para nuestras vidas. Y no creo que sea Dios el que está fallando. Creo que nosotros estamos fallando, teniendo una fuga, un error en nuestras finanzas. Dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Deuteronomio 28. Ahora, si sabemos la palabra, Deuteronomio 28 dice, y estos mandamientos que yo te mando hoy, si tú los guardas, ¿sí? Si los pones en práctica, todas estas bendiciones, dice, te alcanzarán. Me encanta ese término. O sea, no dice que donde quiera que están, porque cuando habla uno de que me está alcanzando, quiere decir como que ya pasaste algo. Pero dice el Señor está utilizando esa figura del lenguaje para decir, aunque tú creas que una bendición iba a llegar a ti, ya no llegó, te va a alcanzar por cuanto estás llevando mi palabra. Y entre todo ese llevar la palabra, dice, serás bendito en tu salir, en tu entrar, en tu familia. Y luego termina diciendo todo esto. No vas a pedir prestado. A ti te van a pedir prestado. Vas a estar cabeza, no vas a hacer cola. Dice, claves bíblicas para trabajar con familias. Bueno, lo mismo que puse en la otra parte, dice, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, otra vez lo vuelve a decir,
Mas tú no tomarás prestado, tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Deuteronomio 15:6. Volvemos otra vez al plan de Dios, exactamente contrario a la cuestión del pedir prestado. ¿Sí? Consejos varios, algunos consejos que yo veo al estar viendo la lección. Una es, no te hagas responsable por las deudas de otros. O sea, si Dios no quiere que tú te hagas deudor, pues menos va a querer. ¿Cómo vas a tener control de las deudas de otro? Ni tú te endeudes, pero dice aquí, no te hagas responsable por las deudas de otro. Proverbios 22:26 dice, no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Si no tuviere para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? Dice, si prestas, solo presta lo que estés dispuesto a regalar o a perder. O sea, Dios no nos dice que demos. Alguien puede venir a pedirnos prestado. Esa es una práctica que yo tengo. ¿Sí? Hace unos meses anteriores se acercó un familiar mío, me dijo, oye, ¿me prestas tanto? Le digo, no tengo para prestarte, porque ahorita estoy pero tengo esto para darte. No, hombre, yo cuando reciba mi dinero, porque sí iba a recibir el dinero, era seguro. Yo te lo devuelvo. Le dije, no te estoy diciendo, esto te lo estoy dando. Escucha bien, no me lo vas a regresar. O sea, yo no quiero atar mi vida a ti, ni quiero que tú te ates a mi vida. ¿Sí? O sea, Dios no nos pide prestar, pero sí nos dice que demos. Claro, el dádiva siempre es con sabiduría. Dice, en cuestión de deudas, valora. Hay de deudas a deudas. No es lo mismo de ver un automóvil que una hipoteca. Ya ahorita hablamos de la deuda inteligente. No negociar con los préstamos. Levítico 25 dice, fíjese, y si tu hermano empobrece y viene al lado tuyo, no puede ganar su propio sustento, entonces tú lo ampararás como un extranjero y peregrino, para que viva al lado tuyo. Dice, no tomes de él interés ni ganancia, sino teme a tu Dios, para que tu hermano pueda vivir a tu lado. Esto lo dice el Señor en el contexto de su mismo pueblo. O sea, si yo lo aplico ahora a la familia. O sea, si un judío venía con otro judío a pedirle prestado, dice, no le vas a cobrar, está desamparado, ampáralo. No le vas a cobrar interés. No se aplica a gente de otros pueblos. O sea, que si a otros pueblos vienen y me piden, pues a lo mejor sí les aplico un interés. Porque el mismo Dios también nos enseña del interés, por ejemplo, cuando dice que si no damos el diezmo, después tenemos que entregar el 5% o el 20%. Dice que si no entregas el diezmo a tiempo, después vas a tener que poner un interés por ese dinero que no le diste al Señor. Pero sí hace la aclaración de si tu hermano está en necesidad, no le vayas a prestar con interés, ampáralo, ayúdalo. Aquí es donde yo pienso que entra más la cuestión de dar que la cuestión de prestar. Y se pregunta bíblica aquí, ¿de qué manera nuestras deudas están afectando nuestra libertad, nuestra paz y nuestra relación como familia? Creo que cuando si reflexionamos y en alguna manera esto nos está afectando, bueno, no hay más que otra vez ver la verdad en lo íntimo, la honestidad, y en esta honestidad, bajo el mandato bíblico y el dominio propio, empezar a decir, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y entendemos que las deudas no, porque el problema que tenemos es que si tenemos una deuda queremos solucionarlo todo inmediatamente. Yo creo que si tomamos meses o años para endeudarnos, eso también va a tener que conllevar una estrategia para volvernos a salir otra vez del problema financiero en el que nos metimos. No hay varitas mágicas. Ahorita hay algunos sistemas, yo no sé si a lo mejor Gilberto sepa de esto, pero
Yo sé de algunas estrategias que tienen los bancos que cuando te endeudas, tú vas y negocias con ellos, decir, oye, pues yo nomás tengo tanto, hombre, bájame la deuda y te lo pago todo. Y lo hacen. Algunas veces se podrá hacer, pero cuando las deudas son demasiados que vendiendo todo lo que tenemos no pagamos, pues entonces va a tener que requerir una estrategia para que poco a poco, ¿sí?, ir pagando y ayudando a las personas. Digo, ayudando, pagando esas y ayudándote a ti mismo a salir adelante y sabiendo, voy a estar 1, 2, 3, 4 años pagando esto porque tenía un desajuste en mi economía. Ahora, si no podemos solos, si nosotros sabemos que administrando nosotros el dinero, nos hemos metido en deudas, pidamos la ayuda de la ayuda idónea. Yo siempre he visto que en las parejas, que Dios pone a alguien que es muy gastón y pone a alguien que no es gastón. Alguien que para todo le piensas en invertir o gastar. Y otro que dice, no hombre, sí, vamos a gastar. En el caso mío, yo soy el gastón. Mi esposa no es gastón. Ella siempre dice, no, ¿verdad? Siempre trata de guardar. Entonces, pues no hay más que decirle, bueno, pues ayúdame. Porque si lo hago yo, vamos a dar al traste con toda la economía. Bueno, aquí terminamos esta parte. Vamos a pasar con Gil. Lo que pasa es que Es este. no está funcionando el internet. Es este, pastor. Es este. ¿Es ese? Sí. Se descargó. Ese es. Es este. El que dice crédito PP. Abajo, ese mero. Gracias, pastor. Déjame ver si le podemos. Picar para qué. Aquí. Ahí está. Bueno, primero yo quiero proponerles que dejemos de hablar de deudas y mejor hablemos de crédito. Porque el concepto o término de deuda es básicamente una obligación. Yo tengo una obligación de pago de X. Y crédito tiene un concepto más completo que quiero abordar, pero quiero yo empezar por que es otro de los versículos que hemos abordado mucho. Decimos que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza, ¿no? Yo siempre agrego aquí que a veces somos nosotros los que añadimos la tristeza. Él da la bendición y nosotros le añadimos la tristeza. No me gusta hablar de deudas, prefiero hablar de crédito, les digo por esto. Crédito proviene el origen de creer. Es una etimología latina que tiene que ver con la palabra creer. Y está padre porque uno cree que puede pagar y el otro cree que puede cobrar. Entonces es una
Es un confiar mutuo. Y en los términos financieros eso le llamamos acreditar. Acreditar a alguien es entender que las dos partes están. Justo hoy en la mañana platiqué con un cliente que tomó una deuda o un crédito, y digo que es deuda, por eso los diferencio yo deuda de crédito, porque se asoció a una empresa, una financiera, que presta con garantía hipotecaria. Entonces te dicen, tú dame las escrituras de tu casa y ahí me pagas puros intereses durante 2 años. Y en 2 años me pagas la deuda. Entonces, se oye padre porque por $1,000,000 yo te presto $1,000,000, ¿verdad? Obviamente la propiedad se busca que valga al menos el doble de la deuda. Entonces, tu casa vale 2,000,000, te presto $1,000,000, estoy inventando, ¿no? Y ahí me pagas intereses, entonces tú pagas 8 o 10 mil pesos por mes. Y dices, bueno, pues puede ser viable para mí. Pues sí, nomás que al término de los 2 años tienes un mes para pagar el $1,000,000. Entonces, si no los pagaste en 2 años, pues ¿qué te hace pensar que los vas a pagar Entonces me decía este hombre, y es que no supe ni cómo me metí. Le dije, no, yo sí sé cómo te metiste. Nada más simplemente no hiciste esta reflexión sencilla de qué va a pasar cuando llega el punto de que tengas la obligación ahora de pagar. Es decir, y esto es lo triste, y mire que yo me dedico a eso. A veces las financieras te dan un crédito no creyendo que vas a pagar, sino sabiendo que no vas a pagar, porque están esperando quedarse con la garantía. Y eso es lo que diferencia de las financieras, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la empresa, en Aflux, buscamos que sí, que sea, yo creo que puedes y también necesito que tú creas que puedes, porque si no, ni para qué nos metamos en este rollo, porque nuestro negocio no es quedarnos con las casas, sino darle la vuelta al recurso, ¿no? Entonces, la primera cosa que habría que analizar es que tenemos deudas o créditos. O sea, es decir, creo que puedo pagar. Entonces, cuando hablamos del ahorro, yo les hacía esta reflexión acerca de los estados del agua, ¿no? Porque en finanzas se usa mucho esta palabra, liquidez. La liquidez literalmente tiene que ver con esto, con algo líquido, que digamos, en las conversiones financieras habla de convertir activos en efectivo, o sea, un bien que yo tengo que lo pueda convertir muy rápido en efectivo. Y en la medida que tú tienes más liquidez, tienes más poder de compra o de crédito incluso, ¿no? Entonces, esto cuando yo doy esta clase en la escuela, en las universidades, les digo, imagínate que, o sea, ¿cómo sabemos cuánto dinero tienes? ¿Cuánta capacidad de crédito tienes? Y de esas, ¿cuánto es liquidez? Entonces yo les digo, bueno, mira, pues sacas tu cartera, y como diría el presidente, no, yo traigo 200 pesos en la cartera, en efectivo. Y una tarjeta de crédito voy a decir con, no sé, 20,000 pesos de crédito, ¿no? Y entonces ahorita yo les digo, oye, vendo mi reloj que vale, no sé, 1,000 pesos, te lo vendo en 500. Y entonces Manuel me dice, híjole, a mí me interesa, pero nomás traigo 200. Y a lo mejor el pastor trae 400. Entonces yo le digo, sí, Manuel, pero yo necesito el dinero ahorita. Entonces Manuel me dice, pero tengo 20,000 pesos en la tarjeta, por eso, pero ¿cómo transformas ese crédito en efectivo? No, pues déjame voy al cajero, déjame hablar, o lo que sea. Y tal vez termina perdiendo esa oportunidad porque no tenía el suficiente dinero en efectivo. Esa es la famosa liquidez. ¿Cuánto tardas en lo que tú creas que tienes, tanto de ahorros o inversiones, como de deudas, o sea, de acceso a deuda? ¿Cuánto tiempo tardas en convertirlo en agua líquida para que pueda fluir, ¿no? Entonces, el agua, como sabemos todos, pues se puede transformar en vapor si se somete a una alta temperatura, literalmente se descompone y se vuelve vapor. O si se somete a bajas temperaturas, se solidifica y la conocemos como hielo, ¿no? Entonces yo digo, este es tu dinero cuando tienes tu periodo semanal, quincenal, mensual, anual, como sea que tengas tus ingresos, y tienes 2 formas de usar tu dinero. 1 o 3. Uno es mantenerlo líquido. No sé si abajo del colchón, como decía el pastor el domingo, pero líquido, es decir, accesible. La otra es crear hielo con tu agua. Esto lo conocemos como ahorro. Y la otra es derretir tu agua
a través del crédito. Ahora, la diferencia entre los estados de este líquido, de este componente que es el agua, radican en que si tú congelas el agua y la vuelves hielo, y luego quieres recuperar ese hielo, o sea, volverlo líquido, lo único que tienes que hacer es guardarlo en un lugar seguro, sellado, digamos un vaso, pones los hielos, dejas ahí que se eleve la temperatura y el hielo se regresa a su composición y no pierdes ni una gota de agua. O sea, no pierdes ninguna gota de lo que habías congelado. Pero si tú derrites el agua, es bien difícil contener el recurso hecho vapor, a menos que sea en un recipiente sellado también, como en una olla cuando haces un caldo, un té, una cosa de esas, ¿no? Entonces, esto es importante entender porque cuando tú tomas crédito, literalmente estás evaporando tu dinero. Y si no estás consciente de eso, ahí es donde viene la bronca después. O sea, es normal. O sea, tú me prestas 100 pesos, yo te los tengo que pagar. O sea, pero la pregunta es, ¿tienes dinero suficiente que se evapore? Y luego, ¿qué vas a tomar? Pues entendiendo que el agua, por ejemplo, es un elemento que necesitamos para sobrevivir, ¿no? Si fuera el caso y nada más tuvieras, no sé, 1 litro de agua para vivir y la derrites toda, pues derrítela. Pero luego, ¿qué vas a tomar? ¿No? Entonces, es un poco la reflexión acerca de los ingresos y cuando los ahorramos o cuando los convertimos en crédito. Ahora, insisto, no necesariamente es malo el tomar un crédito. Decíamos aquí el otro día que el crédito pues es como viajar en el tiempo. El dinero que tú tienes, si lo guardas, si lo congelas, se convierte en ahorro. Y esa es una forma de trabajar y de ¿cómo se llama?, de desarrollar tu economía familiar, personal, etcétera. Y otra forma es tomar crédito, que no necesariamente, insisto, es malo, ¿no? Yo tengo un par de anécdotas del crédito, y digo, nada más Dios sabía, pero cuando yo tenía como 13 años, aprendí lo que era esto, la importancia de no tomar deudas, sino crédito, y de entender también la importancia de este concepto de creer que me vas a pagar y creer que te voy a pagar. Yo tenía como 13 años, 12, 13 años, y me acuerdo que salimos de una liga, allá en Reynosa, en el Buen Pastor. Ustedes se deben de acordar que al lado del templo del Buen Pastor había un negocio que se llama La Hormiga. Bueno, no sé si todavía, hace mucho que no voy. Esos cuates se han hecho millonarios porque es más caro comprar un elote que una hamburguesa, pero bueno, en ese entonces un vaso de elote como ese costaba $1. Y yo pues era estudiante, ni trabajaba, no tenía forma de tener dinero propio. Y salimos de la liga, estaba así como ahorita, así medio fresco. Todo el mundo se metió a La Hormiga y empezaron a comprar elotes, ¿no? Y yo fuera así como el chinito, ¿no? Entonces le digo a un amigo de la liga, de mi edad, oye, préstame $1. Dije, préstame $1 para comprarme un elote. Y él me dice, sí, saca el $1 y me lo da. Y literalmente, pues él vivía en Estados Unidos, entonces pues, él usaba $. Entonces voy y me compro un elote, bien rico, me lo como y ya, bien padre. Como a los 15 días, en otra liga me dice, Gil, mi $1. Y yo, pues ¿cómo? O sea, en esos días mi mamá trabajaba en Monclova, nosotros vivíamos en Reynosa, veíamos a mamá cada 15 días. Entonces le digo yo, pues espérame que venga mamá. O sea, llega mamá a los 15 días, me dice, sí, está bien. Llega mamá a los 15 días y le digo, mamá, necesito $1. Me dijo, mamá, no puedo. Llegó bien alta la luz, los pagos y tal, y no puedo. Entonces, terminé haciendo mandados en la cuadra para completar el famoso $1 y pagarle a este hombre. Y me tardé como 4 meses en pagar ese $1. Y me daba una vergüenza, o sea, me dio tanta vergüenza que duré años en volver a comerme un elote. Y todavía hoy, cada que me compro un elote o un vasito así, pienso en mi cabeza, Dios mío, o sea, ¿cómo pude comprometer, ahora sí que esclavizarme por un elote? O sea, y la verdad es que en esa liga, hablando del manejo emocional, en esa liga había habido convivio, es que ya habíamos comido todos.
O sea, habíamos comido, ya no me acuerdo qué, hot dogs o algo. Es decir, que yo no compré esa cosa porque tuviera hambre, no tuvo que ver nada de necesidad. Era un tema más emocional porque todos traían, porque se me antojó, porque está rico, porque el clima, por lo que tú quieras, menos por una necesidad. Y esa es una cosa que marcó mi forma de desarrollar mi economía personal primero y ahora familiar, incluso en la compañía. Y yo le tengo mucho respeto a eso y por eso digo que no es lo mismo crédito que deuda. Entonces, ¿por qué? Insisto, porque el crédito empieza porque yo creo que puedo pagar, tú crees que te puedo pagar y entonces hacemos la transacción. En la deuda hay una obligación que no necesariamente va a ser cumplida, por lo tanto, alguien puede perder todo, uno de los dos, o alguien puede ganar todo también, ¿no? Hace poco, ya en la compañía, atendimos un caso de un cliente que ya lo demandé porque sigue sin pagar. Y cuando me siento enfrente de él me dice, ¿tú sabías que no tenía dinero? Pues sí sabía, pues por eso te dimos el préstamo, ¿no? Sí, pero si se fijan bien, yo no les podía pagar. Yo, ¿qué me estás diciendo? Entonces, desde que tomaste el compromiso, sabías que no me ibas a pagar. O sea, me engañaste, modificaste información, hiciste que yo creyera que me podías pagar cuando tú sabías que no podías pagar. Y bueno, independientemente de los temas espirituales, eso lleva también un tema económico en sí mismo, que es que eventualmente eso vas a colapsar económicamente hablando, más los temas de la ley de la siembra y la cosecha, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, déjenme avanzar aquí. Entonces, ¿los créditos son pecado o no son pecado? Hay una recomendación bíblica de los judíos, ya lo comentó el pastor, de no cobrarse intereses, ¿no? Y ese es otro tema. El tema de la familia que siempre viene y te pide, o los amigos. Yo fui un caso con el famoso elote. Yo pedí dinero para comprar una cosa que yo sabía que no podía pagar y que además sabía que no necesitaba. Y creo que muchas veces en la familia pasa eso. Con los amigos cercanos, cuando se dan cuenta que traes dinero o que tienes un recurso, pues todo el mundo quiere que le compartas ese pastel, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que el crédito bien razonado no es malo. Entonces yo puse aquí arriba, por ejemplo, 4 cosas de lo que yo llamo créditos razonables. Primero, comprar cosas que generen dinero. Eso es lo que una vez platicamos de las pantallas, ¿no? No voy a entrar en detalles para no ventanear al pastor. Invertir en educación, eso siempre es una muy buena idea. Casas para vivir o casas para rentar. O aprovechar oportunidades especiales. Ahí me faltó una vez. Estas de acá son créditos razonables, pero cuando digo razonables, ahorita voy a tratar de hacer la diferencia entre tener motivación, que veíamos la semana pasada. Motivación viene de tener motivos. Cuando yo digo un crédito razonable, es porque además de los motivos tengo razones, que es diferente. Es decir, ¿por qué será interesante comprar una casa para vivir o para rentar? O sea, para vivir, o una para vivir y otra para rentar, ¿no? Oye, es que hay autores que dicen que no, que es mejor siempre rentar. Y entonces yo les decía el otro día, bueno, aquí el tema es que tú estás acostumbrado a vivir en una casa con determinadas características, en una zona determinada, y eso es posible gracias a los ingresos que tienes hoy. Como eventualmente vamos a ir teniendo cada vez menos ingresos porque vamos haciéndonos más viejos y nuestras posibilidades de ingreso van reduciéndose, y tú vives en función a los ingresos que tienes hoy, cuando pasen 10 o 15 o 20 o 30 o 40 años y llegues a ese punto en donde tus ingresos son, digamos, la mitad de lo que tienes hoy, pues entonces vas a tener que siempre estar ajustando tu vivienda al nuevo nivel de vida que va descendiendo con las condiciones. A menos que le apuestes a ser millonario tipo Carlos Slim, en donde va a funcionar al revés. Pero el punto es, si ahorita tienes recursos, mejor, en lugar de pagar una renta, paga una casa. Y mucha gente lo que hace es, oye, pues es que no puedo comprar casa ahorita en San Pedro, obviamente, ¿no? Carísimo. O en, no sé, en los primeros 3 sectores de Cumbres, por hablar aquí de Monterrey. Dices, bueno, pues cómprate una en García y renta una en Cumbres. La de acá se paga sola porque la vas a rentar y lo que le pagas al banco más o menos se compensa con lo que vas a recibir de renta,
Y cuando llega el momento en que ya no puedas sostener esta, ya tienes a dónde llegar acá. Por eso digo que hay que razonar el tema de si vas a comprar una casa o un carro, que también el carro tiene un montón de cosas que razonar alrededor. Todo el mundo dice, bueno, es que quiero un carro porque ya me cansé de andar en Uber o en taxi o en camión o como sea. Bueno, sí, compras el carro, pero tienes que considerar que el carro necesita un seguro, necesita mantenimiento, necesita gasolina. Entonces no nomás es la deuda del carro, sino lo que va a estar alrededor, que también genera a través de que compras esa cosa. Ahora, ahorita voy a andar para allá, pero abajo puse lo que yo creo que son créditos riesgosos. Gastos corrientes, cuando hablábamos del 50-30-20. Pedir crédito para compensar el 50, que es lo que usamos para vivir, para comer, para abastecer la seguridad y las necesidades básicas, es un crédito de mucho riesgo. ¿A qué me refiero? Comprar el súper con tarjeta de crédito y usar el crédito para pagar ese súper. Porque entonces siempre estás con una deuda permanente de cosas que te estás comiendo. Consumo aspiracional, este lo hemos platicado ya muchas veces, ropa, los mismos carros o casas, viajes, estas cosas. Si ustedes van ahorita en Palacio de Hierro, tienen una agencia de viajes y ofrecen viajes a 36 meses sin intereses. O sea, te vas una semana a la playa y lo vas a pagar en 36 meses. Y es cuando yo digo, o sea, no entiendo, o sea, no me cabe en la cabeza. Pero me voy a ir a Nueva York, órale, vete. 1 o 2 semanas y te vas a tardar 3 años en pagar un viaje. Cuando termines de pagar, ya ni te vas a acordar de lo que viviste en Nueva York o en Miami o donde quiera ir. O sea, a mí, estas cosas son las que digo yo, no me caben en la cabeza. O sea, no entiendo cómo llegamos allá y sí entiendo que más bien ya es un tema que no es económico. Y ahí es en donde está, creo que, el riesgo. Y pasa porque tienes motivaciones para tomar el crédito sin razonamiento de lo que estás haciendo, ¿no? O ajustes por mala administración. Cuando hablábamos de los ingresos, decíamos que a veces, cuando los ingresos no son suficientes, ajustamos. Si son suficientes o tienes una buena disciplina, ajustas con ahorros, es decir, te sobra algo para ahorrar. Y si no es suficiente o tienes una deficiente administración, ajustas con créditos. Sobre todo tarjetas, pero también la señora de la tienda que te fía, la que te vende por semana chunches, la señora que te fía la comida y así. Entonces, al final todo eso se va haciendo una pelota, una bola de nieve, que después ya es un problema de tener. Entonces yo digo aquí que el crédito en realidad amplifica las decisiones financieras. O sea, si eres mal administrado y tienes acceso a crédito, es una bomba eso, porque vas a seguir creciendo en crédito y va a amplificar tus decisiones cuando no tenías dinero. Y al revés, si eres un buen ahorrador y tienes una buena disciplina financiera y empiezas a tener más dinero, a ganar más dinero, pues eso va a amplificar tu ahorro. Es decir, está detrás del tema financiero la forma en la que lo utilizamos. Déjenme aquí. Aquí platicábamos de Maslow y de Herzberg, ¿no? Yo les decía que Maslow, que lo hemos platicado también varias veces, diseñó 5 escalones en donde él dice, estas son las necesidades que tienes. Y la pregunta es, ¿por qué hacemos cosas que nos endeudan y luego decimos que no nos alcanza el dinero o que no tenemos, no estamos contentos o plenos o en otras palabras, no tengo paz, ¿no? O sea, entonces aquí yo puse un procesito. Sí, es una acción tomar un crédito y hay que revisar 2 cosas, motivos y razones. Entonces, Herzberg decía, sí, Maslow tiene razón en que hay necesidades fisiológicas, que es lo básico, comer, dormir, vestir, etcétera. Las de seguridad, que es tener estas seguras, y luego afiliación, reconocimiento y autorrealización. Y Herzberg decía, sí, nada más que tienes que separar de estas. Algunas sí son motivaciones, o sea, sí motivan, y otras en realidad son cosas higiénicas. ¿Qué es algo higiénico? Pues algo higiénico es algo que cuando lo tienes no te motiva, pero cuando no lo tienes,
te desmotiva. Entonces, parece trabalenguas, pero realmente es así. O sea, cuando, por ejemplo, no hay agua en la casa, al revés, cuando hay agua en la casa o agua corriente para los baños, la cocina, bañarse, etcétera, nadie está contento por eso. Nadie escribe en sus redes o da testimonio en la iglesia, le doy gracias a Dios porque esta semana tuve agua toda la semana. Pero cuando no tienes agua, por 2 o 3 días, hay un problema en la casa. Y todo el mundo se desmotiva, huele feo, no te bañas, estamos incómodos, etcétera, etcétera. Agua, luz, las cosas básicas no motivan, pero sí higienizan el cuerpo, la mente, el espíritu, ¿no? Creo que esta, pastor, funciona hasta para la oración. Tal vez cuando oramos, no necesariamente salimos motivados de la oración. Porque la oración pues, no es como frotar la lámpara y que salga el genio y te diga concedido, ¿no? Sino que es un dialogar permanente con Dios y Dios va a contestar pues, cuando sea su tiempo y de acuerdo a su voluntad. Entonces a veces orar no necesariamente motiva, pero cuando dejas de orar por días, se siente. Y como que ya nada te gusta, ya nada te llena, y se siente la diferencia, ¿no? Pero son cosas higiénicas. En este caso sería la oración lo que nos hace higiénica el alma, el espíritu. Cuando hablamos de economía, entonces, hay cosas aquí, seguramente no se alcanzan a leer, pero son las condiciones de vida que tendrían que ver con estas dos. La justicia, seguridad y el dinero. Decíamos que el dinero no motiva, creemos que sí, pero en realidad el dinero es algo higiénico. Yo recuerdo una conferencia de Ricardo Salinas Pliego donde él decía, yo tengo mucho dinero y por supuesto que tiene mucho dinero, pero hay un momento, decía él, que el dinero ya no sirve de mucho. O sea, ¿cuántas hamburguesas? O sea, yo quisiera comprarme una hamburguesa muy cara, no sé, del Cheesecake Factory. Y si tengo mucho dinero, pues 2. Y si tengo mucho dinero, 3. Por eso, ¿cuántas te puedes comer? O sea, puedes comprar 25 o 30. ¿Y cuántas te vas a comer? Bueno, Álvaro a lo mejor sí se las come, ¿verdad? Pero en general, digo, yo creo que yo no alcanzo a comerme 2. Entonces hay un momento que da lo mismo para comerte una buena hamburguesa, tener, no sé, 200 pesos que 2,000 pesos. Si nada más es para comprar eso, da lo mismo. O sea, para entender eso es como ir a un buffet. Te metes ahorita a los buffets estos de espadas y eso, y hay unas barras de ensaladas enormes. Y dicen Nidia que no lo dejan ni comer porque te estás comiendo y llega el pelado y te doy quién sabe qué, y te doy no sé qué, y te están llene y llene el plato y no puedes ni comer. Y hay un momento en que tienes que poner ven que está como un disco verde, mitad rojo, y si está verde te siguen sirviendo, ¿no? Entonces ya de plano lo quitas, porque no puedes. Y entonces la pregunta es, ¿de qué te sirvió tener mucho dinero o en ese caso tener toda esa comida disponible si no te la puedes comer? O sea, bueno, este es el tema de los aspectos higiénicos que solemos confundir con los aspectos motivacionales. Ahora fíjense, del lado motivacional están los logros, el reconocimiento, desafíos, desarrollo personal y progreso. Esto sí motiva. Aprender algo nuevo, entender algo nuevo en la Biblia, o escuchar una buena predicación, o ver una buena película, leer un buen libro, tomar un buen café. Esas cosas sí motivan. Ahora sí, cuando hablamos de crédito, ¿de qué lado cae lo que estamos comprando a crédito? Entonces, casi siempre está de este lado. Porque por más caro que compres cosas, no sé, ropa. Voy a comprar ropa súper cara, de una marca muy exclusiva, y con eso me voy a ver bien fuerte. Pues no, pues el cuerpo es mi cuerpo, y tiene que ver más con lo que yo desarrollo, haciendo ejercicio, un régimen alimenticio y tal, que con la ropa que me pongo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te lo pones, pagas un dineral, y luego te ves al espejo y en lugar de motivarte, te desmotivas. Pero ya lo debes, ¿no? O sea, entonces, este es el tema de
Por eso la combinación de lo que decía Maslow, lo que decía Herzberg, es, oye, sí, pero entiende que en estas 5 cosas que necesitas hay una parte higiénica y otra parte motivacional. Entonces la reflexión es, para todo lo que es higiénico, deberíamos ahorrar. Y para lo que es motivacional, tal vez podríamos tomar créditos. Por ejemplo, escuela, estudiar para tener desafíos, para tener desarrollo personal, para tener progreso. Pero muy poca gente invierte en eso. En realidad no son los créditos, que yo los puse en los razonables, pero en realidad es muy poca la gente que toma un crédito para pagar una escuela. Lo compras, tomas el crédito para irte de vacaciones o comprarte unos tenis, pero rara vez para comprar un libro. O sea, nadie nunca en mi vida he sabido que pide préstamo para comprar un libro. Me acuerdo cuando Nidia estuvo en el seminario, hace ya rato nos robaron la camioneta, donde iban Nidia y Ale en la camioneta y las bajaron. Cuando estaba la seguridad, o mejor dicho, la inseguridad a tope, y Cheque le había prestado un libro muy caro, muy pues importante ahí en el seminario, para que tomara algunas, ya no me acuerdo qué libro era algunos comentarios bíblicos, algo así. Y pues se robaron, se llevaron, no, gracias a Dios no les pasó nada, las insultaron y así, pero ni las tocaron, se llevaron la camioneta, y iba la mochila de Ale, que estaba en la secundaria, y la bolsa de Nidia donde llevaban los libros de Biblias y cosas, porque venía Nidia del seminario. Entonces, pues se perdió. Entonces yo quise reponerle al seminario los libros, y es cuando me di cuenta de lo que valen los libros del seminario, ¿no? Conseguí el libro allá en Estados Unidos, como en aquel entonces, como en $700. De veras, y era un tomo grande, horrible, que yo decía, esto no lo vale, o sea, porque ya estaba muy viejo y así, pero bueno, lo que importaba era el contenido. Pero tú dices, oye, eso es lo que valen los libros, y ¿cuánta gente pide un préstamo para eso, no? Realmente, generalmente pedimos al revés, por eso creo que la Biblia dice, pides y no recibes, porque pides mal. Pides para tus deleites, y pides al revés, digo yo, ¿no? Entonces, una vez que entiendes esto, por eso hablo yo del proceso de acción, motivo y razón. Oye, sí quiero comprarlo, perfecto. ¿Dónde cae? ¿Qué estás buscando aquí? Sí, y luego, ¿ya entendiste qué estás buscando? Sí, ¿sirve para eso? Por ejemplo, ¿qué creen que estaba buscando yo aquella vez que pedí prestado para comprar un elote? Hambre no tenía. Señores especialistas. Las redes sociales. Yo estaba buscando afiliación. Todos tenían elote menos yo. Tal vez hasta autorrealización, ¿no? De decir, bueno, me lo pude comprar, ¿no? Y alguien hubiera pensado, y sin dinero, porque pues el dinero era de alguien más. Entonces, ¿qué pasó? Pues que una vez que me lo comí no me motivó. Entonces adquirí una deuda por algo que no necesitaba. Pero el problema no fue ese, sino que el problema es que yo compré una cosa para solventar otra cosa. Ese es el análisis familiar que tenemos que hacer. Y pasa mucho, alguna vez les puse ese ejemplo, que platicábamos Nidia y yo de ir al estadio, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale, Álvaro, entrar al estadio de los Rayados? Mínimo 400 pesos. 400 pesos. Entonces, en aquel entonces creo que me ofrecían algo en 500. Y me dijo, Nidia, no, hombre, estás loco, es un dineral, ¿cómo te vas a gastar eso para entrar a esa cosa? Y luego ni se ve, porque pues ya ves que ni ves, ¿no? Estás viendo las cabezas en el mejor de los casos, porque si se levanta, pues ni la cabeza le ves al que está al frente de ti. Y me regañó por pensar que podíamos gastar esa cantidad en un boleto. Pero luego le das esos mismos 500 pesos y le dices que se compre una crema. Entonces yo le pregunto, ¿cuántas cremas te vas a comprar? Entonces voltea y me dice, no, me faltan 50 pesos para comprar una crema, ¿no? Y yo, pues cuando pienso en crema, pienso en la Lubriderm, ¿no? O sea, vale 40 pesos y me dura todo el mes, o sea, no. Porque para mí eso no tiene valor, pero para ella sí. Y el tema del boleto para mí tiene valor, para ella no. Entonces,
Ese es el proceso, creo que debemos de sentarnos, como decía el pastor, uno gastalón y el otro más razonable, pero es que eso depende, pastor, todos en algún punto somos gastalones, depende lo que te estén ofreciendo, ¿no? O sea, y de acuerdo a los intereses de cada quien. Entonces, la mejor forma de equilibrar eso, pues es haciendo ese análisis, esa auditoría, como veíamos la vez pasada, con un hermano, con tu esposa, tu esposo, con tus papás o lo que sea, que te ayuden a equilibrar y a entender si esa cosa la estás buscando por tener higiene mental, corporal, espiritual, lo que sea, o es un tema que sí te va a motivar. Y independientemente de donde vaya esta, en cuanto a la necesidad, entender la razón. Ahora, esta, espero que se entienda, es una báscula, y hay un indicador que se usa que se llama IMC, que se conoce como índice de masa corporal, ¿no? Se dice, yo no sé de eso, pero se dice que es dividir tu estatura en centímetros entre lo que pesas. Y si eso te da 25 o menos, tu índice de masa corporal es sano. Y supongo que habrá rangos de ahí en adelante, al grado que pues, si tienes 40, pues quiere decir que estás pasado de peso. Algo así, ¿no? Entonces yo digo, hay un índice de masa crediticia que podría calcularse entre tus deudas contra tus ingresos y que eso no supere un 30%. Este de acá depende de cuánto mides y cuánto pesas. Lo que mides, pues representa tu fuerza, digamos, y lo que pesas, pues es eso, tu peso. Entonces, cuando tú dices, ok, ¿cuánto mido? Pues son los ingresos que yo tengo. ¿Y cuánto peso? Pues son las deudas que yo tengo. Deudas entre ingresos, si no superan este 30, que ahorita voy a tratar de explicárselos más, tendríamos un índice de masa crediticia adecuado, saludable. Oye, ¿y qué pasa con una persona que tiene, no sé, 28 en índice de masa corporal? Sigue otro análisis, ¿no? Que es el donde separan músculo de grasa de agua. Y te dicen, bueno, si tú tienes más masa, más músculo que grasa, y tu índice de masa es 30, no estás mal, porque lo que pesa es el músculo y no la grasa, ¿no? Entonces, cuando tú dices, oye, mis deudas contra mis ingresos da 40, lo que sigue es profundizar en qué es lo que debes. Ahora sí, no, pues es que debo la casa. Bueno, entonces a lo mejor ese es músculo, porque en el futuro eso te va a servir. Pero si son tarjetas de Liverpool o de Bancomer o Banamex, entonces sí traes un tema de grasa económica, digamos, en la panza, digamos. Entonces, déjenme agarrarme de aquí para tratar de explicar lo que sigue. Entonces ya decíamos que había créditos razonables y créditos riesgosos. Ya dije más o menos qué era, pero ¿qué es un crédito razonable? Algo que te aporta seguridad y o comodidad. Que lo que compraste suba en el tiempo más que la deuda. Ahorita también traigo una para tratar de explicar esta. Que lo que compraste acelere lo que ganas. Y que la deuda no supere más del 30%, que es ese 30% que vimos, de lo que tienes disponible. ¿Cuándo es de riesgo? Cuando la compra genera más costos que los que resuelve. Lo que les decía ahorita. O sea, por ejemplo, si yo soy estudiante y voy nada más a la escuela, pues lo que me conviene es agarrar un metro. Porque el metro me va a dejar enfrente de la universidad, si estoy en la uni, por ejemplo, y a lo mejor al centro y a lo mejor otro camión, no sé. Pero no me convendría usar un vehículo desde la perspectiva financiera. ¿Por qué? Porque me das el carro, ahora tengo que cuidar el carro, tengo que darle mantenimiento, tengo que ver dónde lo estaciono, pagar una pensión para estacionarlo, que no me lo vayan a robar, que no me lo vayan a vandalizar, etcétera, etcétera, etcétera. Pues son los gastos que luego genera más costos de los que resuelven, ¿no? Oye, pero es que yo quiero comprar el carro porque me... bueno, pero entonces ya no es la necesidad. Ya traes otro rollo ahí que le estás poniendo encima, que puede ser comodidad o seguridad. Oye, no, pero es que además quiero que sea, no sé, no, que sea, no sé, imagínense un Porsche o un Ferrari, un carrazo así. Dices, oye, para ir a la escuela, sí, porque yo quiero ser diferente. Bueno, entonces, ¿ya estás hablando de quién sabe qué?
menos de seguridad y comodidad. Ya estás hablando de otra cosa que tiene que ver con lo que decía Maslow de la pirámide, ¿no? Entonces, a lo mejor ya estás buscando autorrealización o una cosa de esas, pero ya sabemos qué es lo que cae dentro de lo higiénico. Entonces, realmente, te decía un consejero, me decía el otro día, Gil, cuando ya vas arriba del carro, es lo mismo. No es lo mismo ir en un bochito que ir en un Ferrari. Es lo mismo. Es el volante, la palanca de cambios, freno, acelerador, clutch, si es estándar. ¿Dónde hay diferencias? Pues que si traes clima, si no traes clima, si traes Bluetooth y algunas cositas así. Pero si lo ves en frío, al final, es lo mismo. Cuando vas arriba al carro. Entonces la apuesta es a lo que opinan los que están afuera del carro. Ah, mira, ahí va, con el carrazo. Entonces no es para ti. Entonces, lo interesante aquí es entender hasta dónde es razonable y hasta dónde empieza a ser riesgoso. Y entender que los créditos consumen ingresos futuros no seguros, porque este es el tema. O sea, ¿cuándo sabemos que tienes un ingreso seguro? Nunca. Nunca. O sea, yo creo que tengo ingresos hoy, bueno, tengo ingresos hoy, pero si mañana pierdo mi trabajo, de un día para otro ya no tengo ingresos. Y resulta que estaba encharcado a 20 años. No, bueno, es que yo soy el dueño y entonces la empresa es mía. Lo mismo, mañana quiebras y te quedas sin dinero. Y entonces realmente los ingresos nunca están seguros. Pero si adquieres un crédito, es seguro que te vamos a cobrar. Por cierto que cuando los bancos hacen el ejercicio de quitas o de quebrantos para ayudar en la deuda, pues hay un viejo dicho que dice que la casa nunca pierde, ¿no? O sea, el banco separa lo que se conoce como capital expuesto, que es lo que originalmente te dio, y te puede hacer una condonación, pero lo que te está quitando eran intereses que no te va a cobrar, pero nunca el capital. O sea, lo que pediste lo tienes que pagar, más un costo inflacionario. O sea, se dice, bueno, yo le presté 1,000 pesos a Manuel y en 3 años la inflación de esos 1,000 pesos los convirtió en 1,500. Nada más que en el estado de cuenta él ve que debe 4,000. Pero el capital expuesto es de 1,500. Entonces le cobro 2,000 y todavía le gané y él se va contento porque pagó la mitad de lo que él creía que debía. O sea, la casa nunca pierde. No se equivoquen con eso. Ahora, entonces, entender esta parte es lo que le va dando forma al razonamiento. Entonces, aquí trato de expresar lo que es le llamo yo la X del valor. Es decir, imagínense que esta línea roja representa el valor de la deuda y la línea azul representa el valor de aquello que compré con esa deuda. Entonces, digo, compré una casa y la casa me costó 1,000,000 de pesos. Cuando empieza, pues mi deuda vale 1,000,000. Y no sé, en 20 años va a bajar a 0. Obviamente siempre que le siga pagando, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el valor de la casa? Si yo pido un préstamo ahorita para una casa y me prestan 900,000 pesos de 1,000,000 de pesos que vale, el valor de la casa, aunque valga 1,000,000, para mí vale 100,000. Porque del 1,000,000 que vale yo nomás pagué 100,000. En el tiempo, mi valor sube porque mi deuda baja. Y hay un punto que es donde se hace la famosa X, en donde cruza y ahora mi activo o mi propiedad o mi bien vale más que la deuda. Entonces, el chiste cuando vas a tomar un préstamo es entender, esto se conoce como punto de equilibrio. Es decir, ¿dónde está el punto de equilibrio en esta cosa que estoy comprando? ¿Por qué? Porque los ingresos, insisto, no son seguros nunca. Pero ¿qué pasa si cuando va aquí el plazo, yo me quedo sin ingresos y me veo obligado a vender esa cosa, casa, carro, lo que sea? Ah, bueno, pues vas a decir, oye, pues vale esto y debo esto. Entonces pago sin problema y me queda una parte para mí, para comprar otra cosa similar o para poder rehacer o rearmar otra cosa. En cambio, ¿qué pasa si me agarra aquí? Ni vendiendo pago. Entonces, ahora sí, cuando es una casa creo que está muy sencillo. A esto le llamo yo valor en el tiempo. Pero si es un teléfono, un iPhone 3500 Plus, Ultra, quién sé qué. Los teléfonos cada año se deprecian entre 25 y 35%.
por año. O sea, el teléfono que el año pasado costaba 20,000 pesos, ahorita vale 17. Pero si lo tomaste a 2 o 3 años de plazo, tú debes, imagínate que lo compraste en 25 y ahorita vale 20. Y como lo tomaste de 3 años, pues ahorita de esos 25 tú debes 22 y el teléfono vale 18. Entonces, si te quedas sin ingresos o te ves en la necesidad de tenerlo que regresar porque ya no lo puedes pagar, vas a entregar el teléfono y 4,000 pesos. Porque la deuda está más alta que el valor. Entonces, ¿qué decimos? Oye, pues, si vas a comprar un teléfono y el teléfono se deprecia al año, pues toma un crédito a menos de un año. Si vas a comprar una casa y las casas empiezan a perder valor a los 35 años, pues cómpralo a 30 años o menos, para que siempre estés en posición tú, que tu línea azul sea más alta que la roja. Entonces es un análisis que va desde el precio más los intereses entre el plazo, entendiendo el valor actual y el valor en el tiempo. Hay un error común aquí, que aquí le puse, mira, acción más motivo más análisis es igual a razón. Pasar de los motivos a las razones. Y no empezar con las acciones, sino desde acá, entonces ya va hacia acciones. Hay un error común que es este de que, por ejemplo, lo que estuvimos revisando en el material, paga primero las deudas más chicas. No, eso no tiene que ver. O sea, todas las deudas son igual de importantes. Lo que tú tienes que hacer es enfocar, liberar tu capacidad de pago o tu capacidad de liquidez. Es decir, si ya vimos que no debes de tener más del 30% de deudas, tu enfoque tiene que ser mantener el 70% de tus ingresos libres de deudas. Entonces, si la deuda es cara y ya la tienes, lo que tienes que hacer es agarrar más plazo para que libere capacidad. Pagas más, sí, pero lo que te urge ahorita es liberar capacidad para que puedas pagar todas tus deudas. Porque si nomás pagas las chicas y dejas las grandes, esas grandes van a seguir creciendo. Y por más que pagues aquí abajo, se va a acabar. Y al mismo tiempo, si pagas las grandes y no pagas las chicas se van a hacer grandes. Entonces, hay que consolidar esa cosa y hacer una línea en el tiempo y aventar el plazo lo más posible. Por ejemplo, si tú debes tarjetas de crédito, las tarjetas de crédito están diseñadas, por eso te piden un mínimo del 10%. El 10%, la tarjeta de crédito promedio trae una tasa anual promedio de 60% y te pide un 10% mensual. Como la otra es anual, lo que te está diciendo es que tú no tienes capacidad. Si te pagas siempre el mínimo, la mitad de tu pago son puros intereses. ¿Y qué es lo que hacemos cuando te libera el recurso? O sea, yo tengo un crédito de 1,000 pesos y debo 1,000. Pago 100. Y entonces el banco me dice, ya puedes disponer otros 100. Aunque sea sin intereses, a veces sin intereses. Lo que estás buscando, ellos están buscando es que tú vuelvas a topar la tarjeta para que nunca baje tu deuda. Entonces, ¿qué haces? Pues te llevas esa deuda, pides un crédito con 2 o 3 años de plazo, la metes ahí y pagas programadamente en una gráfica como esta para que tu deuda realmente vaya bajando. Las tarjetas son buenas, sí, todas las tenemos y las usamos y son buenas, pero no deberías de tardar más de 3 meses en pagar una tarjeta de crédito. Si te tardas más de 3 meses en pagar una tarjeta de crédito, es hora de refinanciar ese saldo. Y la única manera es agarrar plazo o liquidarla con una venta, con un bono, con un pago especial, lo que sea, ¿no? Pero el chiste es que evaluemos en este proceso desde el precio hasta el valor en el tiempo, porque no es lo mismo, como platicamos la vez pasada, costo que valor. Entonces, entendiendo eso, pues, por ejemplo, ropa, comida, viajes, eso no debería financiarse a más de 30 días. Y entonces me vas a preguntar, entonces, ¿cómo le hago para ir de vacaciones? Bueno, a ver, ¿cómo le hace la gente que sale de vacaciones con crédito? Paga, se tarda un año en pagar, y cuando termina de pagar, toma otro crédito para salir el siguiente año. Entonces, si la tasa promedio es del 60%, a veces más alta, pues si tú gastaste 10,000, vas a pagar 16,000. Y siempre estás pagando 60 o hasta 100% más de lo que realmente vale el viaje, porque lo pagas a plazo. Entonces, ¿por qué en lugar de hacer eso, mejor este año no viajas y ahorras lo que hubieras pagado si te hubieras ido, y en el segundo año, con un 60% de descuento, te vas de viaje sin deuda?
Se trata de aguantarte un año nada más. Claro, otra vez, te regresas a la pirámide y bueno, pues es que se trata de si todos están yendo a Cancún, pues yo quiero ir a Cancún. ¿Qué pasa? Pues llegas a Cancún y te das cuenta que sí, pero todo el mundo va al hotel fulano y tú ibas uno más acá, entonces no te motiva, estás incómodo allá. Y luego, pues ya estás en la playa, pues sí, pero él trae mejor traje de baño que yo. Y él trae... entonces, no hay forma, porque esa no es la forma de motivar. O sea, son factores otra vez higiénicos, que es lo que decía Herzberg. O sea, eso no te va a motivar. Te va a hacer gastar, pero no te va a motivar. Lo que te motiva es otra cosa, estar con tu familia, con tu pareja, a los que les gustan las montañas, pues ir a las montañas, o ir a la playa, o ir a, no sé, a Puebla, a mirar la arquitectura, la comida, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, entonces, insisto, no deudas, mejor créditos. Si tú crees que no vas a poder, mejor ni te metas. Priorizar aspectos básicos y de seguridad. Los créditos no deben ser utilizados para motivarnos. Y aquí puse un ejemplo, mira, si tú ganas 1,000 pesos, no deberías de deber más de 3,000 o 3,500 de deuda total. Ese es el índice de masa crediticia, ¿no? O sea, entre el 30 y el 35% de lo que ganas en un mes, en un año. O sea, si tú ganas 1,000 pesos, deberías de poder pagar entre 3,000 y 3,500 en el año. Pero entendiendo que si hiciste esto, o sea, si tomaste un crédito de 3,000, pues tienes que dividir eso entre 12 para pagarlo y descontarlo de tus ingresos, porque evaporaste ese dinero. El problema es que toman esta deuda y siguen gastando igual. Seguimos gastando lo mismo como si no debiéramos, y entonces es donde se empieza a manejar, a volver inalcanzable, ¿no? Y no deberías de comprometer más de 150 a 200 pesos al mes. Entonces, por ejemplo, si tú tomas 3,000 pesos y ganas 1,000, quiere decir que tú ganas al año, si fueran 1,000 pesos mensuales, pues tú ganas al año 12,000. Si pagas 200 pesos por mes, tú podrías pagar 1,000, son 2,000, 3,000 pesos en el año. Pagando 200 de los 1,000 pesos que gana Salud, tú podrías pagar sin problema esta deuda. Salud. O tener un piquito de año y medio para los 500, una cosa así. Lo que ganes, 1,000 por lo que ganes, o sea, divide, o sea, si yo gano 10,000, pues esto por 10 y ahí te va a ir dando más o menos el. Pero antes de esto, el ejercicio es hacer un fondo, el famoso fondo José, y si no quieres de José, el que sea. Porque la pregunta es, y esto es lo que siempre le digo yo a la gente que va a tomar préstamo por primera vez, disciplínate primero y aprende a ahorrar. Porque si no puedes ahorrar, menos vas a poder pagar el crédito. Si ya demostraste que durante 5, 6, 8, 10, 12 meses eres capaz de ahorrar 100, 200, 500 pesos, entonces ya tomaste la disciplina para poder tomar un préstamo. Si no, ¿cómo le vas a hacer para pagar? No estás acostumbrado a hacer esa planeación. Sí. Fíjate, es algo interesante. Le estaba comentando lo mismo del doctor Nazar. Sí. O sea, él recibe una persona con peso o sobrepeso. Y si no, durante 6 meses, él no se aplica a bajar de peso, él no se compromete a hacerle la cirugía. La operación de bypass y de pérdida de piel, porque no se ha disciplinado, comprometido a bajar de peso. Porque si no lo hace en ese momento, no lo va a hacer después. Correcto. Es algo similar a lo que estás diciendo. O sea, Sí. si tú no te disciplinas durante 6 meses, un año a ahorrar, ¿qué nos hace pensar que al tener la deuda, entonces sí, vamos a generar ese ahorro para pagar esa deuda? Que al final es eso, es un ahorro igual. O sea, está uno ahorrando para pagar una deuda que adquirió. Ahora, en medio de todo, están los famosos accidentes imprevistos, que ahí pues no hay de otra. O sea, ahí sí te vas a tener que encharcar, lo que sea, porque siempre hay que priorizar la vida o la salud en este caso. Entonces, el problema de no tener un fondo es ese. O sea, hoy estuve en una reunión con las personas que nos ayudan, asesores de seguros en la compañía. Y es increíble lo que están subiendo las pólizas. O sea, las pólizas de gastos médicos están subiendo entre 15 y hasta 35% este año. Las pólizas de auto entre 10 y 15 por la modificación fiscal que hubo en las compañías de seguros. Entonces, me decía este muchacho, la mayoría de las empresas están cancelando ya esa prestación.
lo cual es una paradoja porque es algo que el gobierno está provocando a través de los ajustes fiscales y el mismo gobierno va a tener que cargar con eso, porque si yo dejo de tener esa prestación, pues voy a ir al seguro. Y ahorita el seguro atiende a la gente que no tiene seguro de gastos médicos mayores. Y hay una población muy importante, de 20 o 25 millones en el país, de 140, que no va al seguro social porque tiene gastos médicos mayores. Si los pierdes acá, vas a tener que ir al seguro. Entonces el gobierno mismo se está metiendo en un tema de ahora vas a tener más gente que cuidar, que atender y tal. Pero más allá de eso, si yo soy el enfermo y tengo un fondo, pues eso lo uso. Pero si no lo tengo, pues hasta ahora sí, hasta estoy en un riesgo hasta de vida, ¿no? Ya estoy acabando. Entonces, óptimo mensual hasta el 20%, si ganas 10,000, máximo 2,000. Eso yo lo considero óptimo. Hasta 30 o 3,000, pues sería un estándar, y más de 35 empieza el estrés, le puse aquí, ¿no? Si vas a iniciar un crédito, enfócate en el costo, trata de pagar la menor tasa, pero si ya lo tienes, enfócate en el dinero disponible, que es lo que yo les decía, liberar capacidad para que puedas seguir pagando. Lo más importante es cumplir en el sentido de que creyeron que yo podía pagar, pues yo tengo que pagar, y disciplinarme eso para poder seguir usando esas herramientas en el futuro. Y ya. Como les decía, la idea es que podamos tener muy claro para qué hacemos lo que hacemos y entender que a través del dinero y por lo tanto del crédito, nadie se motiva. A veces creemos que sí, pero no es por ahí. Entender esta parte creo que es donde viene el no añadir tristeza. Y es como todo, yo quiero aprender a correr, primero aprendo a caminar. Quiero aprender a manejar créditos, pues primero tengo que empezar a ahorrar. Y entonces ahí se va a ir en el camino. Listo, Manuel. Gracias. Muy bien, yo solo quiero referirme. Ajá, sí, hermano, por favor. Ya para concluir. Sí, hay un tema fundamental que quizás pudiera ser un indicador de algunas cosas. ¿Se han escuchado la razón por la que la gente dice que no ahorra? Se dan cuenta que a lo mejor, quizás es el mismo motivo por la que no diezman. La gente dice que no diezma porque no le alcanza, ¿verdad? Entonces, el diezmo en realidad viene siendo como un principio, no solamente, algunos lo toman como algo mágico. ¿En qué sentido? Que si yo doy, Dios me da. ¿Están hablando en qué forma? ¿Hacia dónde? Están hablando hacia el futuro. Dicen, doy porque Dios me va a dar. Esa es la visión mágica. Pero en realidad el diezmo es un principio más relacional y personal. No es mágico, es relación. Entonces, yo no hablo de lo que Dios me va a dar, sino yo hablo de lo que Dios ya me dio. Entonces, es diferente. Esto mira hacia el futuro, pero esto, ¿verdad?, mira hacia lo que ya aconteció. O sea, Dios es una realidad, ¿verdad? Y es lo que yo declaro cuando doy el diezmo. El diezmo es un símbolo. ¿Un símbolo de qué? Este número representa totalidad. No es una muestra de lo que tengo, no. Es un símbolo
de todo. Entonces, cuando yo doy el diezmo, yo estoy declarando que Dios es dueño de todo. Entonces, mayormente nuestro problema no está solo aquí. A veces nuestro problema mayor está en el 90%. Porque yo entrego esto a Dios y digo, bueno, ya cumplí. Pero ¿y quién dijo que Dios necesita esto para ir al súper? O que Dios está esperando esto para cubrir alguna necesidad de Él. Esto es solamente una declaración de fe, un símbolo de que Dios, de mi relación con Dios, mi dependencia con Él, de que Dios es dueño de todo. Entonces, este también importa tanto como este, porque eso es de Dios. ¿Qué es lo que estoy diciendo con el 10? Que Dios es dueño de todo. ¿Sí me explico? Entonces, lo que yo, al punto donde voy, es que generalmente cuando hay un desorden aquí, no funciona. La gente dice, pues no tengo para dar. ¿Por qué no tienes para dar? El problema no es el 10. El problema es el 90. El problema está en el 90 que me quedo. Es donde yo tengo el descontrol. No lo estoy administrando. Entonces, el diezmo no solamente es, en realidad no es algo mágico, a mi manera de ver. Dios no te va a dar porque tú das el 10, porque eso sería la visión mágica. No, yo doy el 10 porque Dios ya me ha dado. Es una declaración de fe, es una expresión de gratitud, ¿verdad? Pero también es a partir de allí como encuadramos nuestra vida, ordenamos nuestra vida en función de esa declaración. Dios es dueño de todo, es lo que yo estoy diciendo con el 10. Pero no significa que esto es de Él y esto es mío. Significa que todo a Él le pertenece. ¿Ve? Entonces, probablemente no estamos planificando. Hay deuda, hay mala administración, hay descontrol. Y es la misma razón por la que no ahorramos. Porque resulta que todo esto requiere, en una relación, nada es mágico. En una relación hay que construir, hay que aprender juntos, hay que entendernos, hay que negociar. Y Dios nos creó con esa capacidad, somos su imagen y semejanza. Por eso Dios busca una relación con nosotros, no hay fórmulas mágicas. Es en ese proceso que se da el crecimiento, que crecemos, que nuestras habilidades se despliegan, que nuestros conocimientos y posibilidades se desarrollan. Pero hay un cristianismo mágico. Hay gente que piensa que, y yo lo he escuchado, si tú das, Dios te dará. De hecho, hay un canto que dice, la ofrenda del Señor. Si tú le das un peso, el Señor te dará dos. Sí, pero en realidad el diezmo no es una declaración de lo que hay de lo que va hacia el futuro, sino es una declaración de lo que Dios ha hecho en mi vida ahora. Dios me ha provisto, Dios me ha sostenido. Dios es el dueño de todo. De lo que tengo en este momento, a Él le pertenece. Y entonces es simbólico, pero es un acto de fe. Y esto, al dar este 10, obligatoriamente tenemos que organizar el 90. Porque ¿cómo le haces para pagar lo que, o cubrir tus necesidades? Tienes que planear necesariamente, tienes que organizarte. Le preguntaba a mi esposa, porque a ella le gusta hacer
Ha estado aprendiendo a hacer el pan de masa madre. Y entonces hay un momento que cuando ella prepara la masa, llega y para alimentarla, que ella vaya creciendo, o cada mes o algo así. Cada vez que si voy a hacer pan, tengo que alimentarla. Ajá, Si ya tiene mucho tiempo sin alimentarla, para cuidarla tengo que sí. refrescarla. Pero para poder alimentarla, tiene que tomar una parte de ella. O sea, saca una parte de la masa, lo llaman descarte. Y eso hace que las bacterias se activen. Y cuando entra la masa nueva, o lo que la alimenta, ella crece. ¿Eh? Es más o menos... Es como si le ayudara. Sí, sí. Es como lo que sucede aquí. Cuando se activa en nosotros nuestro potencial, nuestra capacidad, o sea, no es mágico. Es crecimiento, es desarrollo, es inteligencia, es sabiduría. Es equilibrio. Sí, más que dinero, son nuestras capacidades y competencias para la vida, para crecer, para enfrentar la adversidad, para administrarnos, para prever, etcétera, etcétera. Eso no es mágico, eso es talento, eso es conocimiento, eso es sabiduría, eso es crecimiento. Entonces, cuando damos esto simplemente con esta idea mágica, no crecemos. Solo le atribuimos a la suerte. El diezmo es otro ídolo, porque cuando nosotros diezmamos en función y creyendo mágicamente que Dios nos va a multiplicar, estamos adorando el acto e ignorando la persona. Pero cuando nosotros lo hacemos creyendo que Dios es persona, entonces no se trata del acto. El acto solamente es un símbolo de nuestra relación con Él. No sé si me explico o enredé todo. A veces suelo enredar todo. Bueno, ahorita estoy viendo el libro de Números y habla acerca de los sacrificios y todo eso. Y los sacrificios que Dios pedía eran animalitos de los que la gente tenía. Ajá. Y de lo mejor. Ajá. Él no quería cosas No, defectuosas. pero ¿por qué los animalitos? Pero ¿Por qué era- pedían los animalitos? Porque era lo que tenían ellos para vivir. A ver, Sí. ¿por qué pedían los animalitos? Porque también Caín dio fruta. Sí, pero no era lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? ¿Por qué el animalito? Le voy a explicar por qué el animalito. Porque para dar ese animalito, tú tenías, la palabra está aquí, la palabra clave está aquí, relación. Para tú dar ese animalito, tenías que apartarlo. El animalito estaba saludable, perfecto. Tú lo apartas de aquellos y a este animalito tú empiezas a alimentarlo, empiezas a cepillar, a peinarlo, empiezas a... ¿Qué sucede ahí contigo y el animalito? Y llega el hijo tuyo, llega, ay papá, yo te ayudo, sí hijo, ayuda, y estamos ahí, y sácalo a pasear, y cuídalo, y estamos cuidándolo porque este es el animalito ¿para qué? Para el Señor. Para el Señor, que representa este 10. ¿Sí? ¿Y qué representa? Este animalito representa un símbolo, ¿verdad?, de todo lo que Dios nos ha dado. Dios es el dueño de todo. Y sí, es tiempo, es dedicación, pero también es conexión, es afecto, ¿verdad? Entonces llegamos y después que ya llega el momento del sacrificio, le digo al hijo mío, vámonos que tenemos que sacrificar el animalito. ¿Cómo se pone el niño? ¿Cómo se pone todo el mundo? ¡Ay! Sentimos que nos afecta. Sí, no es mágico. Es vínculo, es conexión. Y entonces llevamos el animalito allá, nos despedimos de él y lo entregamos al sacrificio.
Después, ¿qué hace el levita? Lo agarra al animalito, lo levanta, le pasan un cuchillo Saca toda la sangre. y lo pone de cabeza en un balde, junta la sangre y agarra la sangre y la echa sobre el altar. Y corre toda la sangre en el altar. Y el altar en ese momento parece nuevo. No hay mancha, no hay desperfecto. La sangre, ¿sí han visto cuando la sangre cae? Lo cubre todo. Y todos estamos así viendo, y el niño está viendo el animalito. Entonces, ahí hay otro símbolo, ¿verdad? Porque eso habla del horror del pecado. Eso es lo que el pecado es. Hay de por medio muerte, destrucción. Horror, sacrificio. Y entonces entregamos el animalito puro y por los pecados nuestros. Entonces es otro símbolo, pero todos pasan por aquí. Cuando esto se pierde, pues ya a Dios no le gustan los holocaustos. Ya a Dios no le gusta nuestra ofrenda, porque dejó de ser. En la clase de liturgia, cuando hablamos de los ritos, dice, ¿por qué Dios les dice que hastiado estoy de vuestros sacrificios? Y el Señor dice, porque ustedes de boca me honran. confiesan, pero su corazón Está lejos de mí. está lejos de mí. Eso era, el Señor no era que le fastidiaba el rito, habían desligado el rito de la relación personal con Él. Bueno, pero estás ofreciendo un sacrificio por los pecados y sigues explotando, oprimiendo, abusando, ¿sí me explico? O sea, no afecta en nada tu vida. Nos hemos cauterizado, hemos perdido la relación. Ya es inútil, ya no sirve. ¿Ve? Entonces creemos que es mágico, que el ritual en sí mismo es lo importante. No, el ritual expresa la condición del corazón. Entonces, y lo mismo pasa aquí, ¿verdad? Muchas veces esto es un indicador, la falta de esto es un indicador de un desorden aquí. O puede suceder, si la visión es mágica, crees que porque lo das, esto se va a componer. Esto es simbólico y es símbolo de lo que hay en el corazón. Bueno, Pero es muy probable, digo, no es automático, pero sí es muy probable que si lo das, eso demuestra compromiso, dominio propio. Es probable que a lo mejor haya cierto orden allá, pero si no lo das es mucho más probable que no. no, para sostener esto, tienes que tener orden aquí. ¿Sí? Entonces, a menos que esto sea un amuleto, ¿verdad? Un amuleto religioso. De hecho, la imagen que utilizas con la masa madre, cuando no quitas el descarte, la masa madre no tiene tanta fuerza Sí, para leudar. Y acumula y acumula y acumula mucha masa madre, pero no es tan fuerte y tan productiva como cuando le sacas el diezmo o el descarte. sí. Porque da variabilidad en las bacterias que utiliza. Entonces, la imagen de la masa madre es interesante. Sí. El tema es que administraste con criterio de escasez, te desarrolle. Y eso es esto. Cuando yo entrego esto, tengo menos. De hecho, me pasaba cuando yo decía, ay, no, desperdiciar la masa, hacer ese descarte. Y entonces tuve que investigar y digo, va, tiene que tener un sentido de quitarlo. Qué desperdicio sacar eso. Después entendí la razón que tiene. Entonces, viendo lo del diezmo, nos pasa, ay, ¿para qué el diezmo? ¿Para qué desperdicio? Bueno, no sé si esto sea útil, ¿verdad? Pero era lo que tenía para compartir con ustedes hoy. Y que pensemos, ¿verdad? Cómo se refleja
en nuestra fe lo que hacemos con lo que tenemos, ¿verdad? Porque el dinero representa tiempo que invertimos para poder ganar ese Es vida, es un símbolo de nuestra existencia, nuestra vida. Hemos estado viviendo para ganar eso. para esto y esto es lo que le estamos dando al Señor, ¿sí me explico? Y es simbólico, ¿verdad? Pero en realidad a Dios le pertenece todo. Él es dueño de todo. Así que, bueno, hermano, oramos. ¿Algún motivo especial? Bienvenida, Anita, hoy que nos acompaña. ¿Cómo la pasaste? ¿Ah? Sí, esperamos que sí. No, yo me dormí. Bueno, bendito sea el Señor que ha sido fiel, que ha suplido nuestras necesidades, aún más allá de nuestra propia fidelidad, porque Dios se ha glorificado y se glorifica en nosotros, porque Dios es bueno. Ahora, Señor Dios nuestro, queremos corresponderte. Queremos abrazarte con nuestra fe, con nuestra consagración, con todo lo que tú nos has concedido y presentártelo a ti una vez más, porque tú, Señor, eres dueño de todo. Concédenos la sabiduría para vivir, concédenos el conocimiento, el dominio, para que a través de nuestra prosperidad no solamente podamos tener paz y armonía, sino que podamos glorificarte y contribuir a toda buena obra. Gracias te damos por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien.